Cuando ustedes comienzan en el negocio del cargo van, recuerden todo lo que pasaron. Una inversión de un cargo van. Algunos con suerte, algunos compraron usado, algunos compramos nuevos. Entre los 50 a los $70,000. Aunado a esto, una póliza comercial. Si tienes un buen crédito y si tienes un buen récord de manejo, con suerte, unos 800, 900, $1,000 al mes, con un pago total anual de unos $14,000 o $15,000. A su vez, todos los materiales que tú tuviste que invertir para comenzar en este negocio. Straps, colchón, si hiciste piso, si hiciste insulation, si hiciste e-tracks, todo lo que conlleva. ¿Qué sucede? ¿Por qué invoco este pasado o por qué estoy hablando de toda esta situación? Señores, es importante mantener el precio por encima. Mantener el precio por encima del dólar. Aquí en este live en este momento hay personas allegadas a mí. Personas que han trabajado conmigo, que yo preparé para entrar en el negocio hace más de un año, y personas que están hoy en día cobrando por encima del dólar. Esto no es algo imposible. Hay ciertas recomendaciones que se escuchan en el poder de las redes sociales, es muy extenso. Y se escucha, no, que tú tienes que salir de algunas zonas a 70 centavos, a 80 centavos para salir más rápido. Eso es totalmente mentira. Yo, desde que estoy en este negocio, yo nunca en mi vida he dejado de cobrar la milla por debajo del dólar. O mejor dicho, nunca he cobrado la milla por debajo del dólar. Y yo les voy a demostrar ahorita algunos ejemplos, como lo hice. Ahorita vengo predicando la palabra que estaba en otras redes sociales. Y a su vez, dame un segundo, por favor. Ok. Entonces, la importancia de cobrar la carga, y ya vamos a hablar de esos detalles del CP por encima del dólar. Antes que cualquier persona diga que no se puede, que es imposible. Yo vengo ahorita de mi descanso de 12 días y ya me estoy poniendo online para comenzar a trabajar. Bien sea hoy no me salió nada. Vamos a ver que salgamos el día lunes. Esta fue una carga reciente que yo acabo de hacer. Y todos los dueños operadores que estén presentes saben qué plataforma estoy hablando. Yo quiero que ustedes vean esto. Rate por milla 1.17, 872 millas, $1,020. El 26 de junio. La más reciente. ¿Dónde estás tú? Aquí estás que no te veo. La más reciente. 2,301 millas, 572 libras. No, esto fue un pago de este fue el pago. Ok. A 0.7, imagínense. Esto fue el pago del layover, porque esta carga me dejó un layover, que fueron $150 de esta carga. 2,272 millas, 78 millas a 1.32, $3,000. Vamos a buscar otra carga aquí al azar. La que le sigue a esa misma compañía, 446 millas, 1.12, $500. Vamos a buscar otra carga aquí por el azar. Este bendito sistema, dispáchenlo. 675 millas, 1.11, $750. Tampa, Florida. Tampa, Florida. Vamos a buscar otra compañía. Vamos a buscar a Delta. $872 millas, 1.17, $1,020. Vamos a buscar a la misma Delta. 290 millas, 1.9, $550. Me fui 10 centavos por menos, porque yo siempre hago menos de 300 a $2 por milla. La misma Delta. 233 millas, 1.55, $360. Vámonos con otra compañía. Bendito sea el creador. 1,000 millas, 1.35.
Ok. 512 millas. 1.50. Nashville, Tennessee. Y así puedo pasar todo el día. Vamos a buscarles una empresa. No sé si la conocen. Vamos a buscarle aquí un rate. Esta es otra compañía. Dame un segundo. Aquí está. Pasa que esta compañía manda los rates directamente por mensaje de texto. Buscarlo, vamos a ver. Ok. Desde Westbury, New York. Para entregar en New York, salí desde Carolina del Sur. Estos fueron 600 y algo de millas. Creo que fueron 700 y algo de millas. Aquí está. $800. ¿Por qué les estoy mostrando todo esto a todas las personas que están presentes? ¿El lobo en la carretera, porque es el lobo en la carretera, cobra estos precios? No, señores. Yo soy un humilde mortal igual que ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Que yo trabajo con estrategia y trabajo con paciencia. Y yo no regalo mi trabajo. Si tú mal acostumbras mal a una compañía, disculpen la redundancia, si tú mal acostumbras a una compañía a cobrarle, a cobrar tu milla por menos del dólar, esta compañía tú no les importa porque tú eres un contratista independiente. Ellos se enfocan en su negocio y siempre te van a tratar de arrodillar. Y ustedes lo saben, los dueños operadores presentes. Mira, ahí te vas a quedar, ahí te vas a secar, ahí te vas a esto. Yo prefiero invertir en un tanque de combustible, reubicarme y ser estratega y mantener mi precio establecido. Muchos de los muchachos que están aquí está Antonio Márquez, yo los acabo de publicar en estos días, hice unas historias en otra red social y les dije, pásenme, porque nosotros tenemos un grupo, pásenme rápidamente, todos ustedes pasen el último screen de sus cargas, yo confío en ellos, y efectivamente Antonio Márquez hizo una carga de 26 millas, de $26 por milla, claro, fueron 16 millas. Todo el mundo cobró por encima del dólar. Yo quiero que tú entiendas, dueño operador, que existe algo que se llama costo por milla, el CPM. ¿Qué significa esto? Esto es todo lo adicional, fuera de lo que es el combustible, fuera de lo que es los gastos diarios de peaje, etc. Esto es desgaste de llantas, cambios de aceite de la transmisión, mantenimiento, filtros. Esto sumado, ondea más o menos un 15 a un 10% de tus ganancias mensuales. ¿Qué te quiero decir? Si tú hiciste 10,000 millas este mes, sacando un 15%, ¿cuánto es? 8,500. Si cobraste $1, $8,500. Entonces eso significa que tú estás cobrando la milla en 0.85 centavos. No la estás cobrando en dólar. Cuando tú la cobras al dólar, estás cobrando 0.85 centavos. Imagínate que tú cobres una milla a 0.70, como lo cobran algunos dueños operadores, estás cobrando la milla a 0.65. Pasan 3 meses, empiezas a ver, se te daña la camioneta, se te daña la unidad, no te empieza a dar el queso a la tostada, y es cuando tú llegas y dices, este negocio no sirve, este negocio es una porquería. No, el negocio sí sirve, a mí me ha funcionado. Yo fácilmente puedo vivir de las asesorías y no lo hago. Yo destino una asesoría al día y algunos días, porque se quieren reunir conmigo en privado, yo les explico todo el negocio, bien sea del cargo van o del bus truck. Para los que no saben, yo sigo siendo dueño operador de cargo van porque no me da rentabilidad para contratar a un chofer. Segundo, porque me gusta viajar. Y tercero, porque me relajo. Yo poseo 4 bus truck. Yo empecé a invertir hace un año en bus truck. Compré el primero, se pagó automáticamente. Compré el segundo, están trabajando en el programa de Amazon Relay. Y recientemente, hace 3 meses, acabo de invertir en 2 bus truck más. ¿Por qué? Porque yo cometí muchos errores en este negocio, que fue comenzar con una autoridad. Cosa que las mejores compañías no trabajaban con el lobo en la carretera. Entonces yo tomé una decisión, llegó un momento donde dije, ¿qué hago? ¿Cancelo la autoridad o sigo en la cargo van? Me acuerdo que una persona, una mentora que tengo yo en Miami, no lo hagas. Tanto nada para morir en la orilla. Sobrevive. Y así fue.
Hoy en día tengo una autoridad de más de 2 años y tengo mis camiones, siendo yo mi propio dispatcher, generándome un pasivo semanal. Yo sigo en la cargo van porque me encanta el negocio de la cargo van y porque no me da rentabilidad y porque de ahí salen todos mis gastos. Pero es importante que tú, dueño operador, hagas el trabajo como es. En estos días me dice un dueño operador, no, que recogí una carga y llevaba 70 millas rodadas y me llama la compañía que me devuelva, que la carga fue cancelada, 150 millas. Se devolvió y le entregó. Él le creó suspicacia y él se quedó afuera. No pasaron 15 minutos y entra un muchacho. ¡Fum! Él se le acercó de una, disculpa. El muchacho era de Miami. ¿Cuánto estás cobrando por esta carga? Oye, hermano, lo que pasa es que voy por la casa, 100, ¿cuánto fue? 65 centavos porque voy por la casa. El dueño operador me dice, mira, Lobo, a mí me provocó, no sé. Dueño operador, como tú vas para la casa, yo quiero que tú que tengas esto presente. Cuando tú estés en otro estado, esas personas, van a haber personas que también van a ir para la casa. Y esto es un círculo vicioso. Y empiezas a contribuir y empiezas a afectar al mercado. Te afectas tú mismo. Yo sigo bien. Yo no paro de cargar. Mis muchachos no paran de cargar. Y todos lo hacemos bien. Nosotros nos reímos. Porque esto no es un delivery, un Uber o una cosa cualquiera. Y salió una carga, se matan todos. Vamos a salir a hacer 80 centavos. No, hermana. Mira, este es mi precio. No, que eso es muy alto. A mí no me dicen nada. Y a los muchachos tampoco. Ok, thank you so much. Black. Y van saliendo. 3, 4, 5 horas. Hello. This load is going to Houston, Texas. Whatever. Ok. Este es mi tarifa. Ok. The load is yours. Y me voy tranquilito con mi carga. Y si no se cargó ese día, cargo al siguiente día. Porque cuando tú sumas, es la misma que tú estás haciendo, que tú te fuiste a una carga larga o que estés cumpliendo tu presupuesto. ¿Por qué hago este live y lo hago de esta manera? Señores, tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que trabajar con una sola voz. Y mantener el precio por milla. Por el negocio y por ti mismo. Insisto, yo tengo una reputación en el mercado, igual que la tienen los muchachos, y nosotros siempre, ahí está Antonio, que me dice que me tiene el ejemplo perfecto. Antonio, aquí no se puede agregar, aquí dice que es un protocolo. Déjame ver, interactúa con el público. Bueno, sí, creo que sí. Déjame ver, agregar como moderador. Antonio, te puse como moderador de administración, puedes administrar palabras bloqueadas, moderador estándar, puedes revisar y quitar los mensajes. No, Antonio, no te puedo unir. Como moderador, no. Yo sé que para unirte aquí tiene que ser distinto. Te voy a poner como moderador igualito, pero... Entonces, la idea aquí es trabajar en equipo, señores. Por ustedes mismos, por su negocio. Insisto, yo vivo de mis negocios. Yo vivo de mis inversiones. Yo saco mis gastos básicos de la cargo bar. Pero piensa tú, dueño operador, todos los sacrificios que tú has hecho, toda la inversión. Aquí está el señor Cristian Espinosa. Él se preparó conmigo, se asesoró conmigo. Y como yo siempre les digo, tú vas a pasar un proceso de novatada. Y ese proceso de novatada va a durar 3 meses. No es que tú no vas a hacer dinero. Tú vas a pagar tu cargo bar, vas a pagar tu seguro comercial, vas a pagar tus gastos operativos, tus gastos personales. Pero el verdadero queso, la tostada, tú lo empiezas a ver a partir de los 3 meses. Y es cuando tú has construido una reputación. Entonces, es importante, señores, es importante mantenerse por encima del dólar. Sí se puede, y yo se lo acabo de mostrar ahorita en precios. No es como les digo, como les dije al principio, porque luego la carretera, porque lleva una red social, porque lleva varias redes sociales, cobra tanto. No, yo soy un humilde mortal. Ejemplo, y esto es a los dueños operadores que quieren aplicar. Ustedes saben quién es Empire National. Es una de las mejores, no la mejor. Hay muchas compañías de su target. Una de las mejores. El lobo de la carretera no trabaja con Empire National. ¿Por qué yo estoy en esta red social? Yo no vivo de las asesorías, señores. Como les digo, si yo quiero, me pongo como los otros creativos a hacer 5 asesorías al día. Ahí sí vamos a vivir de las asesorías. Todos los que asesoran conmigo saben que yo hago un día sí y un día no.
Yo vivo de mis negocios. Yo vivo de mis camiones. Yo vivo de mis otros negocios. Porque nadie se imagina lo que yo hago. Pero las mejores compañías no trabajan conmigo. Y sin embargo, ustedes están viendo cómo yo cobro. Entonces, si yo puedo, ustedes lo pueden hacer. Yo llevo estas redes sociales por todos los errores que cometí. Y esto no es una historia nueva. Muchos de los que están aquí que me siguen saben que yo pasé 5 días hambre porque cometí un error con los seguros comerciales y duré estancado en Kansas City con una nevada, con $5 en el bolsillo. Descargué un lunes esperando el viernes que me pagaran mi primera semana para poder comer. A los 3 días tuve que llamar a alguien, mira, a una gran amiga, me estoy muriendo de hambre. Me mandó un pote así de KFC que yo lo metía en la nieve para que se congelara y comía pollo congelado todos los días. ¿Cuántos errores yo no he pasado en este negocio? ¿Cuántos errores yo no he cometido en este negocio? Entonces, yo te estoy demostrando que sí se puede, que sí se pueden cobrar las cargas a más de $1, como se las estoy mostrando. ¿Por qué tú no lo vas a hacer, hermano o hermana? Por eso que es importante. Lo que pasa es que existe una guerra en las redes sociales, todo el mundo se tira, todo el mundo es el mejor, todo el mundo es aquel. Aquí nadie es el mejor más nadie que nadie. Aquí todos somos iguales. Aquí lo importante es hacer el trabajo como es. Porque tienes tu propia autoridad. Dice Juan Cargo, mira, no me hagas que te saque del live, hermano, con mucho respeto. Porque yo he visto mensajes que me han pasado las personas donde tú dices que hay que cobrar a 70 centavos para moverse rápido. No seas sinvergüenza, hermano. Con mucho respeto. Pero es que la palabra es sinvergüenza. JP Cargo LLC. Aquí hay una doña operadora que te hizo unas preguntas y tú le escribiste que hay que salir a 70 centavos. Tengo mi propia autoridad desde hace 2 años, pero yo trabajo en Cargo Van y mis camiones son otra cosa. Y disculpa, Juan, pero es que soy muy sincero. Son personas que afectan al negocio. Me gustaría que me digan las cosas malas también, dice Oscar Montedioca. Oscar, ¿y qué más quieres que te diga, hermano? Si estamos hablando de las cosas negativas. Hay compañías que no me aceptan solo por vivir en California. Ok, Elio, te voy a explicar. Yo siempre digo zona verde, zona roja, o mejor dicho, zona verde, zona amarilla y zona roja. ¿Qué es una zona verde? Zonas donde hay mucha producción, donde hay mucha oferta, mucha demanda, y hay mucha oferta. O sea, esto se nivela. Siempre vas a tener mayor movimiento a cargas. Zona amarilla, no hay tanta demanda y hay oferta. Vas a salir, pero vas a salir mal. O vas a salir, pero te va a costar salir, es la palabra correcta. Zona roja, poca demanda, muchísima oferta. ¿Qué te quiero decir? Las compañías cuando van a contratar, si tú estás en una zona de poca oferta, de poca demanda, ellos tienen las plazas cubiertas. Y esto se ve principalmente en las zonas complejas. Florida, Massachusetts, California. En la misma Texas muchas veces se ve, he visto casos. Es complejo y las compañías se reservan el derecho a contratación. Mi consejo para ti es que sigas intentando todos los meses. Saludos, Lobo, estoy en Venezuela, estoy intentando ir a USA. En el caso de que lo logres, te buscaré para que me asesores. Éxitos, hermano. José Antonio Contreras, un abrazo, hermano. Espero que lo logres. Ese muchacho, el otro día, hizo una acción. Estaba un viernes en Houston y se tenía que venir a su casa. Y comentó en el chat, muchachos, pero me voy vacío, porque no me pagaron a $1. Eso se llama tener ética profesional. Dirán, ay, que yo tengo que salvar para la gasolina, que tengo que salvar para el diésel. No, mi hermana. Porque cuando tú cobras bien, así como cobramos nosotros, esa es la función de cobrar bien. Es que tú tienes el contrapeso. Ese muchacho es un ejemplo a seguir. Antonio Márquez, que está aquí, con su esposa Carla Negrín, son excelentes. Siempre trabajan al pie de la letra. Javier Acevedo, que lo estoy viendo aquí, el popular Drupi, un muchacho de Utah, y ese muchacho no sabe, ¿saben cómo sale de Salt Lake City? A $1. Javier, se lo demuestra cuando quiera. Me pone por favor que diga Salt Lake City, los screens de pantalla, para ponérselo en las historias.
Entonces, muchachos, Antonio Márquez de los 90 días es el guayo. Entonces, es importante que mantengamos el precio del dólar. Siempre en el negocio del cargo van. El negocio del Vostrock es totalmente distinto. El negocio del Vostrock se maneja de una manera distinta. Recuerda que tienes que tener tu autoridad, tienes que tener 6 meses de antigüedad con esa autoridad, mientras tanto trabajas con un dispatcher y con una compañía. Force Dispatcher o Dispatcher Independiente y compañía. ¿Cuál es la diferencia? El Force Dispatcher te va a requerir exclusividad y no necesitas inglés. Tienes 7 meses entre tu autoridad madura para que te prepares en ese inglés. Si hablas inglés, trabajas con Dispatcher Independiente y con compañías. Costo por milla, siendo independiente, 1.65 en adelante. Trabajando con un Ford Dispatcher, un gross semanal entre 3.500 a 4.500. Totalmente distinto. No necesita licencia CDL, pero está bajo las regulaciones del DOT. Pero específicamente en el negocio del cargo van es importante mantener el precio. Charlene Rivera, siempre por encima del dólar. Estas son otras personas que se ganaron mi respeto. La señora Charlene y su esposo el guayo. Estos muchachos comenzaron. ¿Y saben cuánto tiempo duraron sin una carga? Un mes. Un mes. Ya yo no sabía qué decirles. Ayer lo resalté, lo dije lo mismo. Hoy en día no paran de cargar hasta 2 cargas diarias. Entraron a Florida a unos 60 y pico, me dijo su esposo ya. Entonces, señores, las cosas hay que hacerlas bien. Utah es malo. No, Ana. Ningún estado es malo, Ana Paulina. Sí es poca demanda y a veces mucha oferta. Pero si tú tienes paciencia, Ana, tú vas a salir. Tú vas a salir al dólar. Porque este muchacho Javier Acevedo lo sale. A veces dura 2 días en su casa, pero él sale. Yo lo que tú quiero que entiendas, Ana, es que cuando tú sales a un buen precio, te esperas, tú vas compensando. Y al final de la semana vas a tener hasta más de tu presupuesto semanal. Yo estuve y es malísima Utah. A mí me encanta Utah, ahora me encanta California, me encanta Arizona. Véanme que siempre viajo hasta allá. Luego, mi esposo y yo duramos en ese mismo más de un mes sin carga. Sí, Ana. ¿Qué es lo que pasa? Varía el estado, varía las compañías que tengas, varía la estrategia. Las compañías saben que tú eres nueva, Ana. Las compañías saben que tú eres carne fresca. ¿Quién lo dice? La póliza comercial. La póliza comercial. Tú eres carne fresca. Cuando tú entras nuevo, este es nuevo, aprovechate. Ya cuando ya tú tienes un tiempo, que eso es lo que también pasa por algunas personas que después que tienen 6, 7 meses, aplican en una compañía y no te aceptan, es porque ellos ya saben que tú estás experimentado. ¿Entiendes? Y ellos lo que les interesa es que le lleven su cargo y se les entregue, no importa que tengas una experiencia. Helio Torres. Solo tengo 3 compañías. ¿Cuántas puedo tener para salir bien? Helio, hermano querido. Yo te recomiendo entre 8 a 10. Entre 8 a 10 compañías. Para que estés bien. Helio, por favor. Hay un video en mi canal de YouTube. Búscalo en la sección de videos. Te voy a explicar cómo hacer. Por favor, hermano, porque yo entiendo cómo lo debes estar pasando. Yo entiendo cómo la debes estar pasando y dame un segundo. Cuando buscas mi canal Lobo en la Carretera, te voy a salir así, ¿verdad? Luis Lubida, Lobo en la Carretera. Aquí vas a apretar en videos, en esta parte en videos. Y ya va. Dame un segundo. Dame un segundito. Vas a apretar aquí en videos. Y vas a buscar. Ay, Dios mío, es que no puedo centrar porque estoy invertido. Vas a buscar en todos estos videos. Ya te voy a mostrar cuál video vas a buscar. Ok. Este en negro. Este en negro. Dice mejores compañías para trabajar. ¿Por qué la gente compra Cargo Van y Vostrock? Tiene como título. Y la miniatura dice mejores compañías para trabajar. Dura 30 minutos. Helio, ahí tienes un regalo para ti. Ahí vas a tener 5 más compañías para que trabajes y las 5 mejores. Por eso es que es importante que estos videos de este señor fastidioso que duran 30 o 25 minutos los vean completos. Porque yo les doy a ustedes los regalos y ustedes no lo saben aprovechar. Tanto la preparación como las compañías.
Deme un gracias aunque sea, señor Elio Torres, por favor. Tengo Tradex y Pennsylvania Logistics. Pennsylvania Logistics, apártala, por favor. Tradex, no vas a sobrevivir. Salomón la acaba de eliminar. Bueno, la eliminé hace tiempo, ¿verdad, Salomón? Empecé hace una semana y solo he podido hacer una carga. Bendito sea el creador, señor Elio Torres. Muchas gracias. Ahorita voy para tu canal. Gracias. Elio, ahí tienes material de calidad. Ahí tienes 5 compañías buenas. ¿Ok? Aplica. Ve ese video. Para mí basta un solo gracias en los comentarios. Charlene Rivera, deberían ver todos los videos porque si los altas no entenderás cómo debería. Porque si los saltas no entenderás cómo debería. Exactamente. Tienes que ver todos los videos. Charlene, te tengo una sorpresa. Ya te voy a mostrar algo. Lo voy a hacer en vivo, Charlene. Vamos a taparle el nombre aquí a la empresa porque tampoco así. Pero Charlene se va a arreglar, se va a alegrar mucho. Vamos a ponerle desde aquí así. Perdón, el número telefónico de Charlene. Please, bueno, ya vieron la empresa, no importa. Please help me with Charlene Rivera. Charlene, te llaman el lunes. Mucho más gracias, Lobo. Para mí es todo un gusto, hermano Elio. Tradex era bueno. Yo le voy a echar la historia de Tradex. El dueño de Tradex y el dueño de Empire National eran socios. Se separaron, uno compró y el dueño que vendió formó Tradex. Es una muy buena compañía, pero lamentablemente comenzaron haciendo las cosas bien y ahora no lo están haciendo tan bien. O sea, no llaman mucho como tal. Disculpa, lo dijiste hace unos minutos que no se necesita inglés con una compañía de cargas. ¿Puedes ahondar en eso? Hacer un video. José Antonio Contreras. En la Cargo Van tú necesitas un 30-35% de inglés, hermano. Tú podrás sobrevivir. Por ahí te van a vender que hay dispatchers que hablan en español, que te cobran un 17%. Nunca trabajes con un dispatcher mayor al 15%. Trabaja siempre con un dispatcher máximo un 15% y sin embargo es alto, pero es lo que se maneja. Esto en el caso de la Cargo Van. No necesitas el inglés 100% en la Cargo Van si quieres tener éxito en el negocio. En el Boss Truck, los primeros 7 meses tú no necesitas inglés. ¿Por qué? Porque hay muchos más dispatchers que hablan español. En este caso, un Ford dispatcher. Tú vas a trabajar con ellos 6-7 meses bajo su autoridad. Vas a pagar tu comisión, porque los dispatchers te pagan comisión de un 8 a un 15%. Pasaron 6-7 meses. Tú tienes, señor José Antonio Contreras, 6-7 meses para prepararte el inglés y tener un 30%. Es más que suficiente. Ya tu autoridad maduró, cumplió los 6-7 meses. Usted tiene la potestad de buscar cargas por su cuenta. Pero usted le hizo caso al lobo en la carretera y usted se preparó en el inglés. ¿Por qué? Cuando tú trabajas con un Boss Truck, el procedimiento es este. Shipper, el dueño de la mercancía que envía la carga. Broker, una grande o mediana empresa logística que se encarga de mover la carga. Dispatcher, compañías. Dispatcher Force, dispatcher independiente que trabaja exactamente igual que las compañías. Y dueño operador. Cuando ya tú cumples tu antigüedad con tu autoridad, esta figura de dispatcher compañías desaparece y el señor José Antonio Contreras pasa aquí. Se convierte en dueño operador siendo su propio dispatcher. ¿Con quién empiezas a operar? Con los brokers. ¿Cómo te contactas con los brokers? Por medio de un lowboard. Existen muchos lowboard, un 2-3 Loads, Coyote Express, DAT siendo DAT la peor, Silectus siendo Silectus la mejor y la más costosa. Pero ya tú eres tu propio dispatcher. Y a su vez tienes que tener tu autoridad con mayor de 6 meses, que es donde ellos van a empezar a verte con tu trayectoria, y una Factory Company, que es una financista que te va a quitar del 2 al 5% por pagarte en 48 horas. ¿Qué es lo que sucede, hermano querido? Que los brokers no hablan español. No hablan español. La mayoría de la comunicación es vía email, pero cuando ya tú entras en la operatividad tienes que hablar inglés como tal. Por eso es que te digo, y les promulgo siempre, tú no necesitas inglés los primeros 7 meses. ¿Qué pasa? Llegaron 7 meses con tu autoridad y tú todavía no hablas inglés. Ah, bueno, tú puedes seguir trabajando con Ford Dispatcher, pero el ingreso es más limitado. Ya cuando pasas
con un broker, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú estás con un dispatcher y con unas compañías, entre el broker y tú sucede magia, comisiones, magia que se pierde, dinero que no llega a ti. Es normal y es permitido porque un dispatcher no es que yo soy el fresco y yo soy un dispatcher y tú me vas a pagar un porcentaje. No, ese pobre hombre pasa todo el día en una computadora, paga un factory company, el porcentaje que tú vas a pagar lo paga él. Esa es la función de un dispatcher. Pero esa magia sucede. Cuando ya tú llegas a operar directamente con el broker, ya tú te buscas las cargas por tu cuenta. ¿Qué te quiero decir? El costo por milla sube. ¿Cuál es el sacrificio? O mejor dicho, ¿cuáles son los secretos del éxito para estar con el broker? Inglés 35%. Over the road mayor a 21 días. Y a su vez, comunicación constante. Ese es el secreto que tú vas a obtener mayor dinero. ¿Qué es lo que pasa? No, este lobo en la carretera me dice que yo me llevo 21 días por la carretera, pero yo no voy a dejar a mi esposa sola. Mi esposa está a punto de dar a luz, la señora Carla Negrín. Yo tengo que estar aquí en la casa. Ah, bueno, hermano, yo cumplí con decirte. Si tú quieres dinero, tienes que irte para la carretera. No, bueno, ¿qué pasa? Ya con los 6 meses, 7 meses, ya tú tienes el poder. Y hay muchos programas que se abren. Buscar las cargas por tu cuenta, el programa de Amazon Relay. Amazon Relay es exacto, tú tienes que tener 6 meses con la autoridad. Y a su vez, puedes trabajar con dispatcher y compañía. Entonces, bueno, no, luego me dice 21 días, pero yo me voy a ir 10 días, trabajo una semana con Amazon Relay y trabajo una semana buscando cargas locales. Tú decides de acuerdo a tu presupuesto. Pero, hermano querido, si tú quieres dinero en el negocio del box truck, inglés, después de los 7 meses. Y tienes 7 meses para escuchar audiolibros 12 horas manejando en la carretera. Si no lo haces, porque eres bien sinvergüenza. Con mucho respeto. José Contreras, entendido, los 6 meses para aprender el inglés necesario y quitar las intermediarios, ganando más. Gracias, hermano, eres muy didáctico. Todo un gusto, hermano. Entendimos el mensaje. Lo que pasa es que si me siguen en las otras redes, que nada más muestro reels de 1 minuto, la información llega, pero no llega completa. Por eso es que este canal, este es mi adoración, este es mi niño. Aquí es donde vamos a hacer siempre vamos a hacer las transmisiones en vivo, porque aquí es donde están los videos completos. Pasa que ven un video de 25 minutos, este tipo hablando ahí, hablando vaina. No. Aquí es donde está la información. Si tú quieres triunfar en el negocio, cómprate un par de cotufas, crispetas, no sé cómo lo llaman ustedes en su país, popcorn, un refresco y a ver el lobo hablando. Si tú quieres aprender, ahí está la información que tú necesitas. Miren al señor Elio Torres. Ese cristiano tiene una semana en la carretera con una compañía, con una carga. Y tiene 2 compañías, me nombró Pensilvania. ¿Qué más en la otra, Elio? Nombraste a Pensilvania y a Tradex. 2 compañías que no le van a dar carga. Ahí le estoy diciendo al señor Elio Torres, váyanse a ver este video. Aquí vas a encontrar que eso es la tostada. ¿Me podrías referir buenos brokers para poder tener ¿Me podrías referir buenos brokers para poder tener las 2 compañías y broker? Perdón. No entiendo tu pregunta, Elia. ¿Me podrías referir buenos brokers para poder tener las 2 compañías y broker? No, hermano, Elio. Estamos perdidos, mi compadre. En el negocio del cargo van, tú no necesitas broker y no necesitas autoridad. Si llegaste tarde a este live, te invito a verlo cuando lo deje posteado ahorita para que lo veas al principio para que entiendas la aplicación. Ursa, imagínate, ¿quién será Ursa? ¿Qué compañía es esa, señor de mi vida? Ana Paulino, Elio, es difícil con los brokers. Recomiendo ver los videos desde el principio sin saltar ninguna. Sí, jefe, ya entendí, dice el señor Elio. No te sientes regañado, Elio, lo que pasa es que hay que ser didáctico. Bueno, gente buena, no vamos a hacer este live muy largo para que todas las personas lo puedan ver. Muchas gracias por su atención. Dólar por encima, dueños operadores de cargo van. El box truck ya entendieron cómo funciona. Es totalmente distinto. Si quieren mayores detalles, hay videos en mi canal donde hablo específicamente del negocio del box truck. ¿Ok? Quieren correr antes de gatear, dice Salomón. Tiene jerarquía en el negocio de la cargo van, señores. Luego, sus videos los he visto todos. Bueno, Ana, entonces, ¿por qué estamos perdidos, Ana? No entiendo, Ana, por qué estamos perdidos. Ana, si estuviéramos en la otra red, te invitara al live en persona, pero aquí no te puedo unir.
Los 6 meses de inglés es para los Boss Truck y para la Cargo Van necesitas inglés desde el día 1. Muy bien explicado, señor Antonio Márquez. Bueno, gente buena. Hola, apenas voy a iniciar mi proceso para el Boss Truck. Tengo cita contigo el martes. Tengo grandes expectativas. José Luis Castro. ¿Qué martes, señor Castro? A ver. Vamos a ver si es verdad. Sí, señor. Mi respeto. A las 11 de la mañana. Señor José Castro, Boss Truck. Nos vemos el martes, señor Castro, con el favor de Dios. Bueno, gente buena, manada de lobos, por favor. Cargo Van, dobla por encima. Por ti. Por el negocio. Por lo que venga. ¿Ok? Muy importante, dobla por encima. Nosotros estamos bien, nosotros seguimos cargando. Y vamos a seguir cargando por encima del dólar. Pero en tus momentos de desespero, acuérdate de estas palabras. Si ellos pueden, yo puedo. Créeme que la etapa difícil va a pasar. Ana Paulino, va a pasar. No hay estado malo. Solamente tienes que ser estratega. Secretos del éxito: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. Si no tienes paciencia, no estamos haciendo nada. Bendiciones, gente buena, manada de lobos. Gracias por acompañarme. Feliz fin de semana.